Vamos a comenzar entonces indicando que la acción de tutela se encuentra regulada por varios decretos. Entre los más importantes se encuentra el 2591 del 91 y la Constitución Política de Colombia en el artículo 86. La acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos fundamentales. En sí misma, la acción de tutela también es entonces un derecho fundamental y lo que nos puede permitir ella es atacar a situaciones en las que se nos encuentre vulnerado un derecho fundamental. La acción de tutela en sí misma no es solamente para la protección de los derechos fundamentales, pues si bien es su fin principal, lo que busca es que a través de las sentencias que se van presentando por los diferentes jueces y sobre todo por la Corte Constitucional, se genera entonces una cosa que se llama precedente judicial y con ese precedente se unifique la conducta que debemos llevar cada uno de nosotros o las entidades públicas para que los derechos no se sigan violando en la forma que se están haciendo. Así las cosas, ¿quiénes pueden presentar entonces la acción de tutela? La acción de tutela, en principio, el artículo 86 de la Constitución Política dice que lo puede presentar cualquier persona. ¿Qué se entiende por persona? Entiéndase por persona, ser humano. ¿Qué significa eso? Y significa entonces que cualquier persona es un niño de 2, 3, 4, 5, 6 años, es un señor de 60, 70, es una persona que tiene discapacidades físicas, es una persona que puede ser perfectamente, en este caso, saliéndonos del esquema de ser humano, puede ser una persona entonces jurídica. ¿Qué es una persona jurídica? Una empresa o una entidad pública. La acción de tutela se puede interponer contra entidades públicas y contra también empresas privadas y particulares. ¿Qué requisitos tiene entonces para que se presente contra empresas privadas o particulares? Tiene que existir entonces una cosa que se determina como estado de indefensión o subordinación. ¿Qué significa eso? Que yo me encuentre en una posición que me impida a mí desarrollarme como me quiero yo desarrollar frente a esa entidad pública, frente a ese particular o frente a esa empresa privada. Todo juez de la República debe y tiene la obligación de fallar, es decir, de emitir sentencias sobre el amparo o no del derecho fundamental que yo considere que se viola. Pero existen entonces unos decretos procedimentales que nos permiten conocer qué juez es el que lo va a determinar. En el momento, el decreto que está regulando la acción de tutela en cuanto a procedimiento establece que cuando se presenten acciones de tutelas contra particulares o contra entidades públicas del orden municipal o departamental o distrital, el encargado de conocerlas es el juzgado municipal. Cuando hablamos entonces de acciones de tutela que vamos a presentar en contra de entidades del orden nacional, el encargado de conocer las mismas van a ser entonces los jueces ya no municipales, sino jueces de circuito, de cualquier jurisdicción, de cualquier especialidad. Es decir, que haciendo un recuento yo necesito mi nombre o el de la persona frente a la cual estoy presentando la tutela, contra quién la estoy presentando, los hechos, las pruebas, el derecho fundamental que considero violado y en ese orden de ideas la notificación en la cual se va a realizar dicho fallo. Eso sería lo principal para la presentación de la tutela. En ese mismo orden, la sentencia de tutela va a tener la identificación de las partes, es decir, del tutelante y del tutelado, es decir, quién puso la tutela y contra quién la puso. Va a tener entonces una orden que va a consistir en hacer o no hacer o dejar de hacer para que deje de vulnerarse o amenazarse ese derecho fundamental. Y por último va a dar un tiempo prudencial para que se realice dicha orden. Para yo poder presentar la tutela, tienen que presentarse unas situaciones en específico. Es decir, primero tiene que ser un derecho fundamental violado. Segundo, si es contra particular o empresa privada, yo tengo que entonces encontrarme en una situación de indefensión o subordinación. Tercero, no pueden existir mecanismos alternativos para yo lograr defender ese derecho. Es decir, que si a mí me echaron de una empresa y resultó que yo ya estoy trabajando en otra empresa, pero a mí me echaron por discriminación, lo que ustedes van a poder hacer es entonces presentar una acción judicial laboral.
y no una acción de tutela, porque en este momento ustedes no están sufriendo un daño directo toda vez que ya se encuentran laborando en otra empresa. Sin embargo, la afectación está presente y podrán entonces presentar un mecanismo diferente de la tutela, porque es muy importante tener en cuenta que la tutela es un mecanismo que es sumario y preferente, es decir, solamente tiene el juzgado 10 días hábiles para fallar la tutela y tiene que estar más pendiente de la tutela que de los demás procesos que se vayan presentando en ese momento, pues tiene preferencia la misma. Así las cosas, si todo el mundo presentara tutelas por todos los procesos que se pueden presentar en formas diferentes, no tendría razón de ser ese mecanismo tan importante que está en la Constitución política. Por último, entonces, si a mí se me presenta una acción de tutela que es desfavorable, o sea, si a ti te ponen te dan un fallo de tutela en el cual tú no estás de acuerdo con lo que ordenó el despacho, existe un mecanismo que se llama impugnación. Esa impugnación tiene 3 días para presentarse y son 3 días no contados desde la fecha que nos digan de la tutela, sino contados desde que nos notifican la tutela. Cuando yo presento esa impugnación, yo tengo que decir las razones por las cuales yo no me encuentro de acuerdo con la sentencia del despacho. Y cuando a mí me dan un fallo favorable, existe un mecanismo que se llama desacato, que es solicitarle al despacho que, como se me amparó el derecho fundamental y no me han dado cumplimiento, la entidad o la persona que no ha dado cumplimiento tiene que darlo. Si no da ese cumplimiento, entonces el juzgado lo que va a realizar dentro de ese desacato es o un arresto que puede llegar hasta 6 meses, o una multa que puede ser hasta de 20 salarios mínimos, o por último ya yo interponer ante la URI una denuncia por fraude a resolución judicial o por prevaricato. Eso sería, en teoría, todo lo fundamental que se debe saber sobre la tutela en términos prácticos.